Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Leslie Rodríguez y en la presente exposición les vamos a hablar acerca del el tema del pensamiento, lenguaje y la realidad. De la misma forma, mi compañera Karen García les va a estar exponiendo sobre las funciones de la corteza cerebral. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que es el concepto de pensamiento. También lo que es el pensamiento como actividad, pensar, y el pensamiento como objeto, pensamiento. Muchas veces creemos que pensar es lo mismo que pensamiento y en otros casos, en muchos casos, sí se logra distinguir la diferencia, pero otras veces no. Debido a estas pequeñas confusiones, les voy a estar explicando lo que es el término de cada una de estas palabras. Ok, se dice que pensar es un proceso mental donde los seres humanos forman conceptos con base en el contacto que mantienen con la realidad material y social. Y a partir de ese contacto, es donde comenzamos a adquirir nuevos conocimientos. Este, y el pensamiento se dice que es el contenido de ese proceso mental. O sea, el pensamiento es el contenido que va a salir de todo ese proceso. Este, este contenido puede ser ya sea una imagen o un concepto. O sea, se puede decir que el pensamiento es semejante a una construcción mental, algo que se va a ir como formando. Ahora vamos a hablar sobre el pensamiento como una actividad, pensar. En el caso de la tradición filosófica, considera que la actividad mediante el cual se elaboran todos los contenidos del pensamiento es la abstracción. Ahora, ¿qué es la abstracción? Se dice que este término es una operación que realiza la mente para separar características de los objetos que son percibidos por nuestros sentidos y también de lo que nosotros vemos en nuestro entorno. Por ejemplo, si nos mencionan la palabra árbol, ya nosotros podemos tener como una idea de cómo es un árbol, así sea grande, pequeño, o si nos mencionan la palabra casa, ya uno tiene como esa idea de cómo es una casa, independientemente de si es de dos plantas, si es de una planta, si es pequeña, grande, dos ventanas, cinco ventanas, cuatro paredes o varias. Ya uno tiene más o menos una idea, ¿verdad?, de lo que son esas cosas y un montón de cosas más. Bueno, la abstracción es algo general y es común a muchos objetos que suelen denominarse conceptos. Entonces, ¿qué es pensar? Según la psicología, se dice que el pensar es como una resolución de problemas y la única, digamos, la única manera de que uno puede resolver un problema o buscar soluciones a X problema es pensando. Y por ahí es más o menos donde comienza esta teoría. Entonces, según las investigaciones, el pensar no se presenta por sí solo, sino que va acompañado de otras actividades mentales o psíquicas. Por ejemplo, algunas opiniones que se han elaborado al respecto por parte de otros científicos y así, son que el pensar va acompañado de imágenes y esa es como de las opiniones más tradicionales, las que más sabemos, pues la que más escuchamos. Otra opinión es también que el pensar carece de contenido sensorial, o sea, que carece de imágenes, o sea, que se puede pensar sin necesidad de imágenes. Y también
por otro lado, tenemos otra opinión que dice que el pensar se puede dar de manera simultánea, o sea, con imágenes y representaciones y a la vez estar pensando en eso, por así decirlo. O sea, quiere decir que esto va siendo como una opinión intermedia entre las dos comparaciones anteriores. Ahora bien, hablando de lo que es el pensamiento como objeto o pensamiento, pues, se dice que el pensamiento ocupa de lo que es el concepto. ¿Y qué es el concepto? Ok, dice que el concepto equivale a una idea en general o una idea abstracta. Según la filosofía tradicional, nuevamente, el concepto es el resultado del proceso de abstracción, donde, digamos, el sujeto logra una representación como mental del objeto, del objeto de un modo más general y abstracto. La diferencia entre lo que es el concepto y una imagen es que, digamos, la imagen posee información como más concreta, más precisa, mientras que el concepto solo posee lo que son características más generales de algún objeto, de cualquier objeto. O sea, prácticamente lo deja todo a la imaginación, por así decirlo. Una imagen mental de un árbol contiene la forma de algún árbol, ¿verdad? Algo gráfico. Mientras que el concepto se refiere a las características que se utilizan para referirnos a ese árbol. En modo de resumen, por así decirlo, los conceptos nos funcionan y nos sirven para clasificar lo que son los objetos y distinguir las cosas que vemos, distinguir una cosa entre otra, un objeto entre otro. Por ejemplo, como lo que es una flor, un árbol, una casa, o sea, diferenciar entre esas cosas. Y también para reconocer ventajas y desventajas de esos objetos, como por ejemplo el saber que un gato es un animal inofensivo, que es mamífero, que no nos hace daño, a diferencia de un león, que ya es más grande, ya es más peligroso, más territorial, entre muchas otras cosas. Entonces eso nos funciona para diferenciar todos esos peligros, diferenciarlos de manera tanto característica como conceptual. Definición de lenguaje y realidad. El lenguaje ya es algo propio que poseemos los seres humanos y esto va de la mano con lo que es el pensamiento. Y además, este está caracterizado como el medio de comunicación más importante. Gracias al lenguaje, el ser humano puede expresar verbalmente y de manera ilimitada lo que son sus pensamientos, sus ideas, las sensaciones, bueno, entre muchas otras cosas más. Los seres humanos básicamente utilizamos el lenguaje como un medio de expresión y aunque primero utilizamos lo que fueron los sonidos para poder expresar nuestros sentimientos, más adelante vamos a poder expresarnos con lo que son las palabras. También en el caso de los niños, cuando ellos están pequeños, tienden a hablar así como en voz alta a la hora de que van a realizar una tarea. Y esto es como para indicarse de lo que están haciendo. Pero cuando ya ellos crecen, a la hora de realizar alguna tarea, suelen hacerlo ya de manera silenciosa para seguir las instrucciones de lo que están haciendo. Ya, o sea, ya no lo hacen en voz alta. Y esto ocurre normalmente con los niños que tienen entre 6 a 7 años de edad. Entonces, ahora, ¿qué es la realidad? En general, la realidad es todo lo que existe,
es todo lo opuesto a lo que es la ficción y la ilusión. Es totalmente, es lo que es todo totalmente posible y subjetivo. Y normalmente tendemos a pensar que lo real es únicamente lo que nosotros vemos y lo que pertenece al mundo donde vivimos, incluyendo todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero en realidad, muchas cosas que nosotros no vemos también pueden ser reales. O sea, el simple hecho de que sean independientes a nuestros pensamientos y nuestra vista, ya con eso puede ser real. O sea, no quiere decir que solo porque no dependen de nuestra vista o nuestros pensamientos, entonces no van a existir. O sea, no, esa es una idea equivocada. Porque, digamos, por ejemplo, en el caso de una mesa, no solo existe esa mesa en sí, o sea, nosotros exteriormente vemos la mesa, ¿ok? Pero no solamente existe esa mesa, sino que para que esa mesa pueda estar ahí, existen otros elementos, que son los que conforman esa mesa, por ejemplo, elementos químicos, las partículas, y estas son cosas que no son visibles, pero que sí existen y están ahí. Y el hecho de que no se vean no quiere decir que no existan. Y bueno, más o menos algo así está basada lo que es la realidad. Relaciones entre pensamiento y lenguaje. Muchas veces los seres humanos suelen alejarse de la realidad, pero obviamente no de la manera literal, ¿verdad? Sino que en muchas ocasiones tendemos como a alejarnos, ya sea de las personas o de los objetos, para comenzar a pensar y resolver ciertos problemas. O sea, en pocas palabras, dejamos de estar en contacto con la realidad abstracta. Esto se da porque como seres humanos tenemos la posibilidad de hacer representaciones con símbolos, o mejor dicho, podemos como representar lo que es la realidad en nuestra mente. Por eso muchas veces no necesitábamos ver no necesitamos como ver el exterior o lo abstracto para lograr esas representaciones. Estos famosos símbolos, ¿verdad? Que acabamos de mencionar, pueden ser ya sean imágenes, palabras o conceptos. Como ya les expliqué anteriormente, el pensamiento es caracterizado por utilizar los conceptos y por este motivo los seres humanos poseen una amplia red, por así decirlo, de conceptos que vienen de la mano con un sistema que clasifica los objetos, las cualidades, entre otras cosas más, ¿verdad? Que se encargan de componer el mundo. Esta red de conceptos que mencionamos anteriormente está registrada en las palabras que componen el vocabulario de la lengua que cada quien utiliza. Es de ahí donde nos preguntamos sobre las relaciones que hay entre el pensamiento y el lenguaje. Las alternativas que salen de estas relaciones son cuatro, que son: el pensamiento es lenguaje, el pensamiento depende del lenguaje, el lenguaje depende del pensamiento, y lo que es la interdependencia entre pensamiento y lenguaje. Ok, vamos a comenzar hablar sobre el por qué el pensamiento es lenguaje. Se dice que John Watson fue el que identificó tanto el proceso del pensamiento tanto el proceso del pensamiento como del lenguaje, y que se negó a creer en la posibilidad de que los seres que carecían de lenguaje pudieran pensar. Sin embargo, actualmente la identidad del pensamiento y el lenguaje es indefinible, a menos que se redefinan estas importantes observaciones que dicen que los animales no hablan y sin embargo son capaces de pensar a su modo. Las personas sordomudas piensan,
También que el desarrollo lingüístico y el mental son procesos totalmente diferentes. Entonces, como pueden escuchar, estos son datos que nos dejan mucho que pensar. Vamos con lo que es el pensamiento, depende del lenguaje. Las teorías sociolingüísticas y las del relativismo lingüístico han mostrado que los hábitos lingüísticos más imperfectos de una lengua son limitados por la falta de una construcción sintáctica adecuada y por el escaso léxico. También se dice que la gramática de las lenguas que son totalmente diferentes influye en el modo de pensar de las comunidades lingüísticas. Tanto así que se ha llegado a confirmar que las personas que hablan diferentes idiomas viven mundos totalmente diferentes, distintos. Y esto debido a que, digamos, la red de nuestros conceptos está fijada en la lengua. Y aprender una lengua es, digamos, aprender una lengua determinada, hay que, es la manera como de clasificar y ordenar las cosas, o sea, mejor dicho, que cada lengua tiene una manera de ver el mundo. Por otro lado, es fácil comprobar que los conceptos y las clasificaciones de las distintas lenguas no coinciden ni se relacionan entre sí. Y quizá esta falta de relación o de coincidencia no resulta tan importante en el caso de las lenguas cercanas, por así decirlo, pero sí toman mayor importancia cuando se tratan de lenguas que son totalmente ajenas a nuestra cultura. Ahora vamos con lo que es el, el lenguaje depende del pensamiento. Respecto a la cuestión sobre cuándo y cómo se unen el pensamiento y el lenguaje, se concibe que el desarrollo del lenguaje es totalmente independiente a la del pensamiento. Esto se basa en datos experimentables, como por ejemplo que la comprensión está antes que la producción lingüística. O sea, para poder realizar una producción lingüística, primero hay que comprender y para poder comprender hay que saber pensar. Y ya por último, tenemos lo que es la interdependencia entre pensamiento y lenguaje. Aquí se dice que el pensamiento es como que nace a través de las palabras. Una palabra sin pensamiento es una cosa muerta y un pensamiento desprovisto de palabra permanece en la sombra. Sin embargo, la conexión que hay entre pensamiento y palabra no es tan constante, sino que se da como en el transcurso del desarrollo y revoluciona por sí misma. El pensamiento y el lenguaje son, o sea, totalmente independientes. Cada uno está por su cuenta y sin llegar a conectarse. O sea que, por así decirlo, ni el pensamiento necesita de la lengua y ni la lengua llega a ser dependiente del pensamiento. O sea, ambos son totalmente diferentes. Esta separación se confirma con el comportamiento de una persona infantil, de un niño, porque, digamos, cuando un niño tiene como 2 años aproximadamente, llega a alcanzar un nivel muy práctico, pero antes de esta edad, el niño ya pronunciaba ciertas palabras mientras jugaba, se mantenía ahí jugando con algún objeto. Sin embargo, a partir de determinado momento, lo que es el lenguaje y el pensamiento en este niño se van a llegar a asociar y a relacionar definitivamente. Entonces, de una u otra manera, hay una interdependencia entre lo que es el pensamiento y el lenguaje. Bueno, seguidamente mi compañera Karen García les va a estar explicando acerca de lo que son las funciones de la corteza cerebral. Va a tratar más a fondo lo que son también los temas de las áreas de Wernicke
y Broca y de asociación límbica. Buenas tardes a todos. Y me corresponde exponer un poco sobre 3 temas: el área de Broca, el área de Wernicke y el área de asociación límbica. Para empezar, con respecto al área de Broca, Paul Broca fue un cirujano, neurólogo y antropólogo, una de las figuras más prominentes en la medicina del siglo pasado, que realizó importantes trabajos en el estudio de la patología cancerosa y el tratamiento de aneurismas, así como una contribución esencial a la comprensión de los orígenes de la afasia, que es el nombre con que se designa a todo menoscabo de la habilidad para articular ideas. Su primer paciente en el hospital Bicêtre, llamado Le Bon y apodado Tan, que era la única palabra que podía emitir este paciente, en 1861 tenía una lesión en algún lado de su cerebro, precisamente en el área que controlaba el habla, y en 1864, tras hacer estudios post-mortem a casi una decena de afásicos, observó que todos tenían una lesión en la corteza prefrontal del hemisferio izquierdo, y desde ese momento recibe el nombre de área de Broca por este señor, por Paul Pierre Broca. Con respecto a la localización del área de Broca, se ubica en la corteza prefrontal, por delante de la porción inferior de la corteza motora primaria, en la cercanía de la fisura lateral. Está constituida por la porción orbicular y triangular del giro frontal inferior. Aquí, como pueden observar en la imagen, corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann, ¿verdad? Que es como un esquema de las áreas de las que se divide el cerebro y sus funciones. Seguidamente, con las funciones del área de Broca, el procesamiento del habla y el lenguaje son dos de las funciones más complejas del cerebro humano. Por este motivo, hay varias áreas del cerebro que juegan un papel vital en la comprensión del habla y el lenguaje. El área de Broca nos ayuda a comunicar con precisión nuestras ideas a otros a través de precisamente el habla. También está involucrado en la comprensión del lenguaje. Y es que durante mucho tiempo se asumió que el papel del área de Broca estaba principalmente dedicado a la producción del lenguaje y no tanto a la comprensión del mismo. Sin embargo, hay evidencias que demuestran que el área de Broca juega un papel importante en la comprensión del lenguaje. Los pacientes con lesiones en esta área muestran, entre otros síntomas, incapacidad para utilizar correctamente la información sintáctica, para entender el significado de las oraciones. Además, varios estudios de neuroimagen han mostrado la participación de esta área durante el procesamiento de oraciones complejas. Recientemente, en estudios realizados con imágenes de resonancia magnética que implican oraciones altamente ambiguas, se ha podido observar cómo la circunvolución frontal inferior se muestra más activada. Por lo tanto, el nivel de actividad de la circunvalación frontal inferior y el nivel de ambigüedad léxica son directamente proporcionales entre sí, debido a las mayores demandas de recuperación asociadas con el contenido altamente ambiguo. Con respecto a las lesiones en el área de Broca, las personas con daño en esta área del cerebro pueden entender el lenguaje, pero no pueden formar palabras o hablar con fluidez. El tipo más común de afasia no fluente es la afasia de Broca. Las personas con este tipo de afasia tienen una lesión que afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro. Esto porque el lóbulo frontal, donde está la lesión, también controla los movimientos del cuerpo. Aunque pueden entender lo que se les dice y saber lo que ellos quieren decir, muchas veces hablan con frases cortas y eso lo logran con gran esfuerzo. A menudo dejan de decir palabras cortas como y, es,
el o la. Por ejemplo, una persona con afasia de Broca podría decir caminar perro, queriendo decir sacaré a caminar al perro. O tal vez diga libro, libro, dos mesas, cuando quiso decir hay dos libros sobre la mesa. Por lo general, las personas con este tipo de afasia comprenden bastante bien lo que dicen los demás. Por eso ellos a menudo se dan cuenta de su dificultad y se pueden frustrar fácilmente. En resumen, ¿verdad? La afasia de Broca afecta la elección en la forma gramatical correcta y la organización de los sonidos para expresarlo. Las personas presentan reducción en la fluidez verbal, tanto en tareas fonológicas como en semánticas. Por ejemplo, cuando se le pide a un paciente que enumere palabras que empiezan por una letra determinada o que pertenezcan a una categoría, los afectados presentan problemas para responder. También tienen problemas con la fluidez verbal alternante. Ejemplo, nombrar dos categorías semánticas alternativas como nombres de animales y nombres de ciudad. También presentan empobrecimiento del lenguaje. En casos extremos se puede llegar al mutismo, mientras que en otros casos se caracteriza por la hipolalia o la disminución o retraso en la expresión verbal. También tienen incapacidad para entender el significado de los refranes o de textos de mayor complejidad. Esto referente con los síntomas de las personas que posean este tipo de lesión en el área de Broca. Con respecto al área de Wernicke, Karl Wernicke fue un neurólogo y psiquiatra alemán conocido por sus estudios sobre la afasia, alteraciones de la expresión y la comprensión causada por trastornos neuronales. En el síndrome afásico describió lo que más tarde denominaría afasia sensorial, que es la imposibilidad para comprender el significado del lenguaje hablado o escrito. Con respecto a la localización del área de Wernicke, se ubica en la porción posterior del giro temporal superior, en el giro marginal y en la porción más inferior del lobulillo parietal inferior, en el giro angular. Corresponde, aquí como pueden ver en esta imagen de la diapositiva, a las áreas 22 y 39 de Brodmann. Es como un pequeño dibujo donde hay un montón de números que describen todas las partes en que se divide el cerebro humano. Esta área está especialmente desarrollada en el hemisferio dominante para el lenguaje, en el izquierdo para la mayoría de las personas. En cuanto a las funciones en el área de Wernicke, esta área está especialmente desarrollada en el hemisferio dominante para el lenguaje, en la parte izquierda en la mayoría de las personas. El desarrollo de sus funciones permite alcanzar niveles de comprensión altos en cuanto a la inteligencia, al procesar la mayoría de las funciones intelectuales del cerebro, siendo por ello de gran importancia y objeto de estudio frecuente. Es importante para comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. Se puede decir que es el área principal de la comprensión del lenguaje. En cuanto a las lesiones en esta área, si se lesiona gravemente el área de Wernicke, como por ejemplo a causa de una trombosis, de una embolia, de un tumor, alguna hemorragia, las personas algunas veces podrían oír perfectamente e incluso reconocer las palabras, pero será incapaz de organizarlas en un pensamiento coherente. De la misma manera podrá leer palabras, pero no podrá identificar el pensamiento que desea transmitir. Es el tipo más común de afasia fluente, es este tipo de lesión, que sería la afasia de Wernicke. Puede resultar de un daño al lóbulo temporal del cerebro. Las personas con este tipo de lesión pueden hablar en oraciones largas y
completas que no tienen sentido, añadiendo palabras innecesarias e incluso inventándolas. Por ejemplo, una persona con afasia Wernicke puede decir: sabes que piochechacho, prosendio, y que quiero dibujarle círculos y cuidar como él, como que tú querías antes. Un ejemplo, ¿verdad? Ahí no hay ningún significado y hasta ahí podría decirse que palabras inventadas sin sentido. Como resultado, a menudo es difícil seguir lo que la persona trata de decirnos. Las personas con este tipo de lesión a menudo no son conscientes de sus errores al hablar. Siguiendo con el área de asociación límbica, la ubicación, voy a mencionar dónde se encuentra ubicado, y de acuerdo al gráfico que ahí podemos observar. Sin embargo, el lenguaje que se utiliza es muy técnico, eso porque obviamente la información que uno encuentra en la red es científica o libros médicos y todo eso, pero sin embargo voy a mencionarlos. Con respecto a la ubicación, en este caso está situada en el polo anterior del lóbulo temporal, en la porción ventral del lóbulo frontal, y la circunvalación singular que queda en la profundidad de la cisura longitudinal por la cara media de cada hemisferio cerebral. Se ocupa sobre todo del comportamiento de las emociones y de la motivación. Este sistema límbico proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo e incluso suministra el estímulo encargado de motivar el propio proceso de aprendizaje. Se puede decir que dentro de sus funciones específicas está recibir e integrar la información procedente de muchas áreas del cerebro, lo que permite a la persona experimentar y expresar emociones. También contribuir a la formación y a la recuperación de recuerdos. Ayuda a las personas a conectar los recuerdos con las emociones experimentadas en la formación de estos recuerdos mismos. Con respecto a las lesiones en el área de asociación límbica, el daño que afecta el lóbulo límbico generalmente da lugar a diversos problemas. Por ejemplo, las convulsiones que se originan por una lesión en esta área, en el área temporal y en el lóbulo límbico, por lo general duran solo unos minutos. Sin embargo, durante la convulsión, algunas personas experimentan cambios de personalidad, como falta de humor, religiosidad excesiva, y obsesión. Las personas también pueden presentar una imperiosa necesidad de escribir en algunas ocasiones. Es posible que perciba olores desagradables que no existan, algo así como una alucinación. Puede parecer aturdida e inconsciente de su entorno y realizar movimientos automáticos como tragar rápidamente o chasquear los dedos y los labios. Esto sería lo que son síntomas de una persona que presenta algún tipo de lesión en el área de asociación límbica. Para concluir con nuestra presentación, presento un cuadro comparativo con respecto a la afasia de Broca y afasia de Wernicke. Podemos ver la comparación entre las dos con respecto al habla telegráficamente, ¿verdad? Broca habla pausadamente y omite palabras o hasta las más cortas las deja de pronunciar. En el caso de Wernicke habla fluidamente, sin embargo no tiene sentido ni significado lo que habla la persona. Broca, tendencia a la repetición. Wernicke, poca repetición. Mala sintaxis en Broca. Wernicke, buena sintaxis. Broca, mala gramática. Wernicke, buena gramática. En el caso de Broca, aquí estructura desordenada de las palabras. La persona no puede emitir el mensaje de manera correcta, aunque lo entienda. En el caso de Wernicke, utiliza palabras inapropiadas de manera fluida. Inapropiadas porque se inventan palabras que son sin sentido.
En el caso de Broca, con respecto a la comprensión, ya se había mencionado anteriormente que sí tiene que ver parte con respecto a la que se afecta la comprensión del lenguaje. Anteriormente se pensaba que no, afecta en menor parte, pero sí. En cambio, en Wernicke hay una mala comprensión definitivamente, una mala comprensión de, del mensaje por parte de la persona que lo padece. Bueno, esto sería nuestra presentación de parte de la compañera Leslie y mía. Les agradezco por su atención. Muchísimas gracias.